Nosotros vemos que, bueno, pues tal parece que la pandemia está llegando demasiado tarde o no demasiado tarde, sino que no estamos en la misma sintonía de tiempos como lo que ha sucedido en África o en América, concretamente en Estados Unidos. O una de dos, o se ha retrasado o así como nos sucedió a nosotros en América, llegará de una manera mucho más rápida en las próximas semanas, en los propios meses siguientes, en que esto a lo mejor empieza a disminuir el problema en Europa o en América, así como sucedió en el caso de Asia, muy concretamente en China, y se extenderá a lo mejor más rápidamente, insisto, en los próximos días, en el caso del continente africano. Bueno, pues el continente africano, como todos sabemos, es un continente de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.200 millones de habitantes. Y lo menciono porque si nosotros hacemos un comparativo de cómo ha impactado el caso del COVID-19 en África, en comparación con Europa, con América, pues vemos que es significativamente menor. Nos hablaban de 17,000, 18,000 contagios, lo que representaría un poco de 1.5% de todos los contagios en el mundo. Entonces uno se pone a pensar cómo en un espacio tan grande puede haber un número, digamos, pequeño de esos contagios. Entonces, esto se puede deber a muchos factores, entre ellos lo que decía inicialmente, que todavía no empieza la etapa más crítica de los efectos de la pandemia en el continente. Ese puede ser uno. El segundo es que no hay las cifras exactas que nos puedan decir cuáles son esos números reales, tanto de contagiados como de defunciones, y esto no sería raro no encontrar esos datos. Si en el mismo México nosotros tenemos dudas o han surgido dudas de que sean los números correctos, como en China o en Estados Unidos o en Europa, cuanti más en el caso de África, por su misma extensión, por la misma cantidad de gente, porque además pueden no tener los suficientes medios como para hacer una contabilidad de los casos de contagios, y también, ¿por qué no? Porque los gobiernos seguramente tampoco estaban preparados para atender una situación de este tipo, y por consiguiente pues no tenemos nosotros el dato correcto, porque los gobiernos se han visto también rebasados por esta situación. Y hay algo más, la gente está preparada a atender las pandemias en África. Quiero decirlo, preparadas en el sentido de que están acostumbradas a tener una serie de pandemias, desafortunadamente, y en este caso también están recurriendo mucho a la medicina tradicional. Y entonces esto se confunde porque la medicina tradicional puede estar de alguna manera sirviendo, ¿por qué no decirlo así?, en la prevención de los contagios. No quiere decir que necesariamente sea así, pero los africanos, o muchos de ellos, están convencidos de que hay 2 o 3 hierbas medicinales que pueden estar influyendo también en evitar un mayor número de contagios. Y quiero cerrar en decir que a lo mejor ya las experiencias de los otros continentes, de otros países, pueden ya empezar a servir al continente africano. Además, también hay que reconocer que ya están recibiendo apoyos financieros y en materia de salud de instituciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones financieras o bancarias como el Banco Mundial u otras más que pueden estar apoyando los esfuerzos ahorita que pueden hacer en esta etapa, digámoslo entre comillas, inicial
del contagio en África en general.